Buenas tardes, somos del Tecnológico de Estudios Superiores de Catepec y en este video expondremos cómo resolver paso a paso ejercicios de regresión lineal y esperanza matemática. Mi equipo está conformado por León Ramírez Nancy Lorena, Ramírez Rivera Jennifer, Soto Orozco Janet Aimé, Telles Ramírez Diana y su servidor Valdivieso González William Jair. Pasamos con el primer ejemplo de regresión lineal, que dice: el gerente de ventas de una cadena de tiendas obtuvo información de los pedidos por Internet y del número de ventas realizadas por esa modalidad. Como parte de su presentación en la próxima reunión de vendedores, al gerente le gustaría dar información específica sobre la relación entre el número de pedidos y el número de ventas realizadas. Del lado inferior izquierdo tenemos una tabla en donde nos aparece la cantidad de tiendas, que en este caso son 10, la cantidad de pedidos por cada tienda y la cantidad de ventas por cada tienda respectiva. En la parte de abajo también tenemos el total de la sumatoria de los datos y una gráfica que representa tanto los pedidos como las ventas. A la tabla de pedidos y ventas le agregaremos otros tres componentes: la multiplicación de x por y, x al cuadrado y y al cuadrado. Y como sus nombres lo dicen, en el apartado de xy debemos multiplicar los datos de pedidos por los de ventas, es decir, 50 por 45, y los anotamos en el cuadrante correspondiente. Y asimismo con los demás datos. Ahora en la parte de x cuadrada solo debemos de tomar los datos de x, que son los pedidos, y multiplicamos por sí mismos. Así rellenamos esta columna, y de igual manera con los datos de y, que en este caso son las ventas. Posteriormente sumamos todos los datos y los ponemos en la fila de total. Para las fórmulas debemos de calcular dos, a y b, que aquí se muestran. Empezamos con a, donde n significa el número de datos, en este caso la cantidad de tiendas, que son 10, por la sumatoria de x por y, que es 27.401, menos la sumatoria de x, que es 520, por la sumatoria de y, que en este caso es 470. Esto nos da 29.610. En la parte de abajo, de nuevo, n, que significa 10, por la sumatoria de x cuadrada, 30.040, menos la sumatoria de x, 520, al cuadrado, es decir, 520 por 520. Ese resultado nos da 312.416.000. Y la división de ambos datos es igual a 9.4777. Para la fórmula del inciso B, en la parte de arriba ponemos la sumatoria de y, 470, menos a, que es el resultado anterior, por la sumatoria de x, 520, en pedidos, entre n, 10. En la parte de arriba nos da 469.950.716. Eso lo dividimos entre 10 y el resultado de B es 46.9950.716. Muy bien, ahora pasamos a la siguiente tabla, donde debemos de calcular el promedio de x y de y. Para calcular el promedio de x, dividimos la sumatoria de x, 520, entre el número de datos, 10, y nos da 52. Para el promedio de y, dividimos la sumatoria de y entre el número de datos, 10, y nos da 47. Ahora debemos colocar x menos promedio de x, y menos promedio de y, x menos x al cuadrado, y menos y al cuadrado, y la multiplicación de x menos x por y menos y. Para los datos de x menos promedio de x debemos de restar los datos de x,
que corresponde a pedidos, entre el promedio de X. Después, para Y menos promedio de Y, restamos los datos de Y en ventas por el promedio de Y. Así obtenemos los demás. Para X menos X cuadrada debemos de multiplicar los datos de X menos promedio de X por sí mismos. Ejemplo, menos 2 por menos 2 es igual a 4. 4 por 4 es igual a 16 y así sucesivamente. Y de igual manera hacemos lo mismo para Y menos Y cuadrada. Y tomamos los datos de Y menos promedio de Y, que es igual a menos 2 por menos 2, que es igual a 4, 8 por 8, que es igual a 64, y así seguimos. Ahora, para el último recuadro solo debemos multiplicar los datos de X menos promedio de X por Y menos promedio de Y. Es decir, menos 2 por menos 2 es igual a 4, 4 por 8 es igual a 32 y 8 por 3 es igual a 24. Y así sucesivamente. Cuando acabemos, sacamos el total de la suma de los datos. Para la fórmula de R debemos de agregar la sumatoria de X menos promedio de X por Y menos promedio de Y. Eso nos da 2961. Y en la parte de abajo, la raíz cuadrada de la sumatoria de X menos promedio de X al cuadrado por la raíz de la sumatoria de Y menos promedio de Y también al cuadrado. Eso nos da 2998.999.833 y la división de ambos datos es 0.98732916. Para la esperanza matemática, ahora al cuadro de pedidos y ventas le agregamos un apartado que dice probabilidad. Y para calcular esos datos debemos de dividir los datos de Y por la sumatoria de X, es decir, 45 entre 520, 55 entre 520 y así sucesivamente. Ahora, con los datos obtenidos utilizaremos la siguiente fórmula de sumatoria, donde los datos dentro del paréntesis serán los de probabilidad y los de afuera serán los datos de X, o sea, los pedidos. Y como pueden ver, la suma nos da 50.127. Solo nos queda anotar este símbolo de esperanza matemática. Pasamos ahora con el segundo ejemplo de regresión lineal. También tenemos una tabla en donde nos aparece la cantidad de datos X y Y, que son 10. Y también tenemos el total de la sumatoria de los datos y una gráfica que representa los datos de X y de Y. A la tabla le agregamos otros tres componentes. La multiplicación de X por Y, de igual manera X al cuadrado y Y al cuadrado. En el apartado de X, Y debemos multiplicar los datos, es decir, 4 por 28, 9 por 60, 20 por 160 y anotarlos en esa parte. Ahora, en la parte de X cuadrada solo debemos de tomar los datos de X y multiplicarlos por sí mismos. Así rellenamos esta columna. Ejemplo, 4 por 4, 16. 9 por 9, 81. 20 por 20, 400. 25 por 25, 625. Y de igual manera con los datos de Y. Es decir, 28 por 28, 784. 60 por 60, 3600. 160 por 160, 25600. Posteriormente sumamos todos los datos y los ponemos en la fila de total. Ahora, para las fórmulas, debemos de calcular A y B. Empezamos con A, donde n es el número de datos, de nuevo 10, por la sumatoria de X por Y, que es
273.200 menos la sumatoria de x, que es 440, por la sumatoria de y, que corresponde a 3.560. Eso nos da 1.165.600. Ahora en la parte de abajo agregamos de nuevo n, 10, por la sumatoria de x cuadrada, 35.144, menos la sumatoria de x, 440, al cuadrado, es decir, 440 por 440. Ese resultado nos da 157.840. Y la división de ambos datos es igual a 7.384.69.336. Pasamos a la fórmula del inciso B. En la parte de arriba ponemos la sumatoria de y, 3.560, menos a, que es el resultado de la fórmula anterior, por la sumatoria de x, 440, entre n, 10. En la parte de arriba nos da 310.734921. Esto lo dividimos entre 10 y el resultado de b es 31.07349214. Ahora pasamos a la siguiente tabla, donde debemos de calcular el promedio de x y de y. Para calcular el promedio de x, dividimos la sumatoria de x, 440, entre el número de datos, 10, y nos da 44. Para el promedio de y, dividimos la sumatoria de y, 3.560, entre el número de datos, de nuevo 10, y nos da 356. Cabe resaltar que el resultado de la suma de a y b está ejemplificado aquí en y, que es 38.458.1855. Ahora debemos calcular x menos promedio de x, y menos promedio de y, x menos x al cuadrado, y menos promedio de y al cuadrado, y x menos x por y menos promedio de y. Ahora, para los datos de x menos promedio de x, debemos de restar los datos de x entre el promedio de x. 4 menos 44, 9 menos 44, 20 menos 44, 25 menos 44 y así sucesivamente. Después, para y menos promedio de y, restamos los datos de y con el promedio de y. Ejemplo, 28 menos 356, 60 menos 356, 160 menos 356, 152 menos 356. Para x menos x cuadrada debemos de multiplicar los datos de x menos promedio de x por sí mismos. Todos los de esta columna multiplicados por sí mismos y anotarlos en esta otra columna. Hacemos lo mismo para y. Multiplicamos todos los datos de esta columna por sí mismos y los anotamos en su columna correspondiente. Ahora, para el último recuadro solo debemos multiplicar los datos de x menos promedio de x por y menos promedio de y. Es decir, los datos de x, que aquí se muestran, multiplicarlos por y. Menos 40 por menos 328, menos 347 por 60, 20 por 160, 25 por 152. Y anotarlos en esta columna. Cuando acabemos, sacamos el total de la suma de los datos. Para la fórmula de R, como en el ejercicio anterior, debemos de agregar la sumatoria de x menos promedio de x por y menos promedio de y. Eso nos da 128.160.
Y en la parte de abajo, la raíz cuadrada de la sumatoria de x menos x, promedio de x al cuadrado, por la raíz de la sumatoria de y menos promedio de y, también al cuadrado. Eso nos da 616.051.064. Y la división de ambos datos es 0.208034.703. Para la esperanza matemática, ahora agregamos un apartado que dice probabilidad. Y para calcular esos datos debemos de dividir los datos de y por la sumatoria de x, es decir, 28 entre 440, 60 entre 440 y así sucesivamente. Ahora, con los datos obtenidos, utilizaremos la misma fórmula de sumatoria, donde los datos dentro del paréntesis serán los de probabilidad y los de afuera serán los datos de x. Y como pueden ver, la suma nos da 21.723. Y anotamos este símbolo de esperanza matemática. Eso ha sido todo de nuestra parte.